El teclado mecánico RGB Redragon Indra posee interruptores Outemu Blue o azul, placa metálica, teclas multimedia, 5 teclas macro dedicadas y apoyamuñecas desmontable. Conseguí el tuyo buscando el link en la descripción. Hace prácticamente un año, el 17 de enero de 2017, el señor Facundo Bueno me mandó un mail haciéndome algunas consultas acerca de audio. Y yo le dije que las iba a tener en cuenta para un video en el futuro. Y como en general les cumplo aquello que prometo, por más que tarde mucho tiempo, hoy voy a responder estas preguntas, que no van a ser todas las que se pueden responder acerca del mundo de audio, porque podríamos estar hasta enero de 2019 o más, pero bueno, supongo que para un primer video y tal vez, ¿por qué no revivir dudas? Sea algo interesante, así que arranquemos. La primera consulta simplemente pide que hable acerca de formatos HD o Hi-Fi. Hablemos primero un poco acerca de formatos de archivos de música en general. A lo que estamos usualmente acostumbrados es al MP3. El MP3 tiene una cantidad de datos máxima por segundo de 320 kilobits por segundo. Por eso es que se leen kbps. Es importante tomar noción de la diferencia entre bit contra byte, porque 8 bits son 1 byte. Por ejemplo, si tenemos un valor de 8 bits, lo dividimos por 8 y nos quedamos con 1 byte. El formato MP3, por supuesto, puede tener menor cantidad de datos por segundo. Por ejemplo, 256 kbps, 128, 192. Creo que YouTube en general el audio lo maneja cerca de los 192 kbps y siempre se guarda esa música con pérdida. Es decir, es un formato con pérdida porque se toma el archivo original, que no tiene pérdida alguna, y se la comprime, se le remueven, se le quitan datos y hasta se le limitan las frecuencias mínimas y máximas de las cuales va a reproducir toda esa música dentro del archivo para poder quitarle peso a ese archivo y que sea mucho más liviano. No es que es mágico y sin ningún tipo de pérdida. En este caso es un formato con pérdida o lossy. Después tenemos otros formatos como por ejemplo el BBR, el OGG. Y después tenemos siempre, generalmente, la contrapartida de Apple, como por ejemplo el AAC, que es el Apple Audio Codec, es decir, el códec de audio de Apple. Entonces, un formato sin pérdidas es el WAV, que seguramente lo habrán escuchado. Si nosotros, por ejemplo, extraemos la música de un CD original, lo que deberíamos levantar es un WAV que generalmente corren a 1411 kbps. Pueden ser un poquito menos, pero generalmente están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? El WAV es muy pesado, tal vez para una canción de 6 minutos nos pesa unos 50 u 80 megabytes. Hace unos años se creó el FLAC, que es el Free Lossless Audio Codec, es decir, el códec sin pérdida gratuito, que básicamente lo que hace es tomar el archivo WAV y lo comprime en sus datos, como si fuera cuando tomamos un archivo .doc de Word y lo comprimimos en un zip o en un RAR, y que después si lo extraemos queda exactamente igual. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, es decir, se toma el archivo original y se lo comprime para que después cuando lo reproduzcamos se lo descomprima, que puede ser en una sola operación o en tiempo real, para poder obtener esos datos iniciales y escucharlos sin pérdida alguna. Entonces el FLAC toma el mismo archivo, lo comprime sin pérdida y nos da un archivo más liviano, que igualmente sigue siendo mucho más pesado que un MP3 incluso a 320 kbps. Entonces, si hay que considerar un formato HD o Hi-Fi, siempre vamos a hablar sobre los FLAC y los WAV. Los MP3 directamente descartados porque tienen pérdida. Después tenemos aquello que corresponde a la resolución, es decir, en profundidad de bits, por ejemplo 16 o 24 bits. Y después también la velocidad de sampleo o de muestreo, dicho en español. Pero esos dos conceptos me parece que hay que explicarlos en otro video más adelante porque ya requieren que empiece a dibujar un poco y si no este video después se va a extender demasiado. La siguiente pregunta dice: buenas formas de conseguir el audio o archivos en formato Hi-Fi. No me voy a referir a formato Hi-Fi, sino por ejemplo voy a directamente referirme a FLAC o WAV. Bueno, siempre que ustedes compren la música original, entonces si compran el CD, directamente deberían recibirlo en formato WAV. O si quieren hacer, por ejemplo, descargas digitales, les recomiendo Bandcamp, que es un sitio generalmente orientado a bandas indie, pero ahí pueden elegir hasta el formato que quieran para la descarga, incluso WAV, FLAC y hasta, por qué no, también con pérdidas MP3. La tercera pregunta es básicamente lo mismo que la segunda, entonces la cuarta pregunta: ¿es 7.1 canales lo mismo que Hi-Fi?
Principalmente porque como gamer me compraría unos audífonos 7.1 para jugar y quiero saber si los 7.1 o más canales son lo mismo o un bicho totalmente distinto. Así es como lo escribió. No, la cantidad de canales es totalmente independiente de si el sonido es hi-fi o no. Definamos qué es el hi-fi, porque hay mucha ignorancia y al mismo tiempo mucho esnovismo en el medio. Que sea algo hi-fi significa que estuvo pensado y producido, diseñado para que reproduzca la música de la forma más fiel posible a la original. Eso es todo. Lo que pasa es que hay fabricantes que ofrecen productos que simplemente suenan y ya está, o están pensados para tener lucecitas u otras características que no son tan importantes como el sonido como característica principal. Entonces hay productos que están orientados solamente al que está interesado en lo hi-fi, y hay otros que ofrecen otras soluciones o que directamente están en un segmento de precios que son tan poco fieles a lo original, porque sus respuestas en frecuencia a lo largo de, por ejemplo, los 20 a los 22, 24 GHz o hasta 20 kHz, si queremos reducir un poquitito, no tienen nada que ver con lo original. Entonces ya directamente descartados como productos no hi-fi. Ahora, yo si quiero en mi living, por ejemplo, ver una película en 7.1, lo que necesito son 7 parlantes y un subwoofer. Porque el primer número es la cantidad de parlantes no subwoofer que tengo alrededor mío. Por ejemplo, 2 frontales, 1 central, 2 traseros, más un subwoofer sería 5.1. Ese punto 1 es un subwoofer. Tranquilamente puede ser 5.2 y tener los 5 parlantes alrededor y 2 subwoofers. O 7.2, 7 parlantes alrededor con 2 a los costados, es decir, 2 frontales, 1 central, 2 atrás y 2 a los costados, y después 2 subwoofers. Y si le agrego un número más, por ejemplo 7.1.2, significa que tengo 2 parlantes que están apuntando hacia arriba y que después rebotan del techo hacia donde estamos sentados, o que directamente están montados arriba. Y esto es simplemente la cantidad de canales que tenemos, que cuantos más tengamos generalmente nos da una mejor experiencia envolvente cuando estamos viendo una película. Sin embargo, para escuchar música de la manera más fiel posible, tenemos que escucharla en estéreo, es decir, en un 2.0, o como mucho, si los parlantes que tenemos no llegan a reproducir frecuencias bajas de manera correcta o suficiente, agregamos un subwoofer y nos queda un 2.1. Pero no más, porque es muy raro encontrar música que sea grabada, producida, masterizada en 5.1 o 7.1. Un recital, es decir, un Blu-ray, un recital, y sí, ahí tal vez está grabado o masterizado en 7.1 como para tener toda la experiencia envolvente, la gente y movimientos de cámara y otras cosas. Pero la música puramente, solamente archivo de música y nada más, usualmente es 2.0. Hay unos pocos discos de Pink Floyd que fueron después remasterizados, por ejemplo el Dark Side of the Moon fue remasterizado a 5.1, pero eso es algo que extra, o sea, no es como ellos pensaron la grabación original. Y si por ejemplo forzamos un efecto 5.1 o 7.1 a música que es originalmente 2.0, esto es peor porque algunas frecuencias que salen de los parlantes traseros después chocan con algunas que salen de los frontales y se pueden cancelar entre sí, entonces hasta estaríamos escuchando menos frecuencias de lo que originalmente deberían salir de solamente 2 columnas o parlantes frontales. Y respecto a auriculares 7.1 hay básicamente 2 alternativas. Tienen los auriculares que tienen varios parlantes y simulan un efecto 7.1, y después tienen los auriculares que son 2.0 estéreo, pero que tienen una plaquita que simula un efecto virtual 7.1. Les soy completamente sincero en base a mi experiencia personal. Ningún auricular de ningún tipo logra realmente hacerme sentir o mostrar un efecto 5.1, 7.1 como un equipo 5.1, 7.1 real. El tema es que la diferencia cuando tenemos un equipo de parlantes montados en lo que correspondería a un setup, por ejemplo 5.1, es tan distinta y es tan superior que cuando se ponen auriculares que intentan hacer algo parecido, ni se molestan. Esto no es un tema de esnovismo, de bueno, pero está bien, pero vos tenés unos parlantes caros, no sé qué, yo quiero lo mismo pero con auriculares más baratos. Tienen que entender que esto lamentablemente no es posible. El día que prueben un setup 5.1 bien armado, normal, ni siquiera les hablo de algo de 45 millones de dólares, se van a dar cuenta que hacer lo mismo con auriculares simplemente no es posible. Porque por ejemplo yo estoy jugando al Team Fortress o al Overwatch y quiero, o al PUBG, ¿por qué no? Que es un poco más importante todavía escuchar. Y con el parlante trasero derecho quiero escuchar gente que me viene de atrás, yo puedo sentir que están viniendo de atrás
y que se va mezclando con los otros parlantes a medida que se va acercando, cosa que con auriculares simplemente no puedo. Tengo que más o menos entender, bueno, sí, está viniendo de atrás, pero no puedo saber exactamente de dónde está viniendo. Es como que tengo un abanico así, con un equipo 5.1, 7.1 real, ustedes pueden saber exactamente de dónde está viniendo y cómo es que se van acercando. Simplemente no es lo mismo. La que sigue es una muy buena pregunta. ¿Los servicios como Spotify o iTunes tienen esta alta calidad? Absolutamente de ninguna manera. Spotify, si no me equivoco, en su modo creo que Hi-Fi llega a los 320 kbps y generalmente iTunes más o menos a los 256 kbps. Por eso yo nunca gastaría ni un peso ni un dólar en comprar un disco a través de iTunes porque no lo tengo ni siquiera intentando ser cerca del original, lo cual me parece una cosa horrenda, me parece una falta de respeto a alguien que está comprando. Pero bueno, es así. Ahora, acá me parece súper importante hablar sobre la diferencia audible entre MP3 y FLAC o WAV. No es algo siempre exacto, es decir, cuando tenemos archivos MP3 en 320 kbps en la máxima calidad posible que se puede lograr, no siempre es posible darse cuenta de la diferencia con un archivo en FLAC o en WAV, incluso cuando tienen equipo caro, dedicado, hi-fi y toda la bola. Sin embargo, hay casos en los cuales, porque la canción define más, porque estuvo mejor grabada, mejor masterizada, lo que sea, hay casos en los cuales sí es fácilmente posible darse cuenta. Si escuchan, por ejemplo, algún tema de Coldplay de los últimos discos, tal vez del antepenúltimo disco, o por ejemplo para tener un tema conocido común de ellos que es Viva la Vida, es un tema más o menos sucio, es muy complejo pero está recontra lleno de cosas. En el MP3 contra el WAV ahí la verdad es que no es tan simple notar uno contra otro. Ahora, una grabación de, por ejemplo, Sucker de Angela McCluskey, cuyo nombre se lo dejo acá por si quieren escuchar ese tema, que obviamente es mucho menos conocido, pero es una excelente artista. Y ahí sí me ponen el 320 kbps y un FLAC y tal vez me doy cuenta. Y hay otros casos en los cuales directamente me doy cuenta de inmediato. Que a veces, por ejemplo, estoy escuchando música en mi PC con auriculares y de repente digo, che, qué raro me voy a fijar y claro, era un disco que por alguna razón lo conseguí en 320 kbps y no en FLAC. Entonces, en algunos casos me puedo dar cuenta de inmediato, en otros a veces y en otros ni por casualidad. Me ponen uno al lado del otro y a veces 50 y 50 le erro o le acierto. Esto no es algo que solamente depende de entrenar el oído, conocerse la canción de memoria y ya está. Simplemente hay unos casos en los cuales no es posible darse cuenta. Acéptenlo, es una realidad. Nosotros no tenemos una máquina perfecta, tenemos una oreja que encima a lo largo de los años se va poniendo cada vez peor. Por eso es importantísimo cuidar los oídos. De hecho, si quieren que haga un video sobre cómo cuidarse correctamente los oídos, lo puedo hacer. Para finalizar, una última muy buena pregunta. Buenos programas para reproducir estos archivos. Generalmente en mi PC, yo uso hace años, hace más de 10 años, el Fubar 2000 o Fubar 2K. Un software libre, gratuito, que no pesa nada y es recontra simple, no tiene ningún quilombo ni cosa loca que ocupe mucho espacio en el SSD o disco o lo que sea. Es un programa que simplemente cumple, reproduce cualquier tipo, en general cualquier tipo de archivo, sin drama en absoluto, que es como deberían ser los reproductores. Les puedo asegurar con 100% de certeza, no importa quién me lo venga a discutir abajo en los comentarios, no hay ningún programa de reproducción de música, de sonido, ninguno puede hacer que se escuche mejor. Como mucho pueden aplicarle algún filtro o efecto o algo distinto, pero ellos estarían deformando la grabación original. Es decir, ustedes solamente pueden ir de lo original para abajo en calidad de reproducción y nada más. Así que, como habrán visto, el mundo del audio es muy grande, hay muchos temas técnicos en el medio y que a veces, lamentablemente, hasta que uno no los experimenta no logra realmente darse cuenta, porque a veces uno suele priorizar, por ejemplo, la pantalla, el televisor, el panel y uy, qué lindo que se ve, y a veces es más fácil ver, se ve un poco mejor, se ve un poco peor. Pero en audio la cosa es un poco más complicada, encima las soluciones de forma masiva al día de hoy no están tan bien distribuidas, es decir, si vamos a cualquier retailer que esté ahí con un local en la calle y no vamos a encontrar audio realmente hi-fi dedicado a simplemente producir buen audio, es mucho más complicado, encima es algo caro, entonces usualmente no se suele invertir mucho en eso. Yo siempre recomiendo invertir una vez bien en algo bueno y ya está, porque usualmente la tecnología en audio, parlantes, auriculares, en general más allá de distintos diseños, no suele avanzar un montón tan rápidamente como por ejemplo la tecnología que vemos en teléfonos. O sea,
parlantes de hace 40 o 50 años tal vez siguen siendo tan buenos y hasta en algunos casos mejores que parlantes nuevos de 2018. Espero que les hayan servido las respuestas. Más adelante supongo que seguiré hablando sobre audio y si revivo Supradudas, cosa que tengo muchas ganas de hacer, empezaré a responder otro tipo de preguntas. Por lo pronto, esto es todo. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Ey, no tan rápido. ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibe.